Vamos a orar y pedir a Dios que la palabra de Él se glorifique, haga lo que hace siempre, que es caer en buena tierra. Esperamos que sí. Únase conmigo. A ti, Señor, yo traigo mi mente, mi corazón, mis labios. Úsalos para ti. Pon en ellos esos carbones encendidos como al profeta. Haz que yo pueda hablar con esa unción que viene de lo alto, no de mí, Señor. Prepara el corazón de los que son oyentes para que sean receptivos a tu voz. Para que seas tú, Señor, ministrando a cada vida, a cada necesidad. En el nombre de Jesús y por el poder de su sangre. Amén. Amén, amén, amén. Sí, no, déjalo ahí, está bien, déjalo ahí, sí, está bien, no te preocupes. Sangre que redime, es mi tema, es mi predicación hoy, mi tema, sangre que redime. No sé usted, pero no a toda la gente le gusta ni siquiera que le mencionen la palabra sangre. Yo conozco gente que apenas ve sangre, ¿sabe qué? Se desmayan. No levante la mano, pero hay gente que va a que le hagan, tú sabes, que le saquen sangre y van temblando, no les gusta. Y si la ven, mucho menos. Hay gente que le tiene ese trauma a la sangre. Y sí, es que la sangre tiene muchas connotaciones, ¿verdad? Por otro lado, hay lo opuesto. Hay los que son donadores de sangre. ¿Usted es donador? Algunos en su licencia de manejar dicen que son donadores de órganos o de sangre. Hay personas que dan sangre regularmente. Médicamente dicen que es hasta bueno, que hay como una especie de desintoxicación del sistema y todo eso. Y es bueno porque pues se necesita. Hay muchos por ahí necesitando sangre y sangre buena. Si usted es una persona saludable, ¿verdad? Ese es el otro punto, que los que donan sangre generalmente se les pide como requisito que sean gente saludable, que esté bien. Pero ¿qué de la parte espiritual? Yo quiero hablarte de la sangre de Jesús. ¿Y qué mejor donador de sangre que Jesús entonces? Él era el mejor donador de sangre. Y ¿sabe qué? Jesús no dio un poquito, la dio toda. En la cruz del Calvario. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que Jesús derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Por tu salvación y por la mía. Fue el donador más grande que te puedas imaginar. ¿Y sabes qué? Jesús no le tenía miedo a la sangre. Jesús no se puso temeroso de tener que derramar su sangre. Él estaba dispuesto, más bien. Él estaba listo. Él sabía que Él era el sacrificio de la salvación de la humanidad. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio acercarse en una ocasión, dijo: ese es, he ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan el Bautista declaró eso, estaba refiriéndose al sacrificio pascual, al sacrificio del Cordero que todos los judíos tenían que hacer en el templo o desde antes en el desierto, en el tabernáculo. Ese cordero, ese animalito que tenían que sacrificar y usar su sangre. ¿Ves? Entonces tenía ese significado. De hecho, en el Antiguo Testamento encontramos la historia tremenda, maravillosa, de aquella ocasión cuando las israelitas estaban en Egipto. Y no habían salido de Egipto, pero el Señor estaba trabajando en su liberación. Y en ese proceso, el Señor les da instrucciones y les dice que pusieran la sangre del cordero, que comieran el pan sin levadura, con hierbas amargas. Fue la primera celebración de la Santa Cena en esa ocasión, ¿sabe? Y también les dijo: cojan el manojo de hisopo, un hisopo, mojadlo con la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel a los dos postes con la sangre. Éxodo 12:22 lo puede encontrar. Untad el dintel y los dos postes con la sangre. Era algo simbólico.
Y entonces dice, ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte por aquella ciudad. Y las casas que no tuvieran esa sangre en el dintel de la puerta, el ángel de la muerte iba a matar a los niños de los egipcios por la rebeldía, por la necedad del faraón. Pero los niños judíos en esos hogares iban a estar protegidos por la sangre que estaba en los dinteles de la puerta. Hoy día no necesitamos pintar las puertas con sangre literalmente, pero sí necesitamos, sí hermano, necesitamos decirle al Señor, cubre mi hogar, cubre mi casa con tu sangre, en el sentido espiritual. Hoy día también necesitamos pedirle al Señor que el ángel de la muerte no toque mi familia, mi hogar. Como ahora cuando empezó esta pandemia, ¿verdad? Muchos cristianos tomamos este versículo y dijimos, Señor, hazlo una vez más. Completa tu obra una vez más y que en mi casa no pase el ángel de la muerte. Y hemos visto la victoria. Yo he escuchado tremendos testimonios de familias donde inclusive han estado afectados por este virus, pero han salido bien, porque el Señor protege y guarda a sus hijos. Entonces, desde aquella ocasión, los judíos siguen celebrando la Pascua, el evento que es el origen de la Santa Cena. Porque Jesús, cuando llamó a sus discípulos a celebrar, fue la Pascua, lo mismo, en honor a aquel evento que se dio en aquella ocasión. Y siempre en toda la historia del Antiguo Testamento, en el proceso que Dios tuvo con Israel, te vas a encontrar con ejemplos donde la sangre está presente. Hebreos 9:22 dice, una vez al año el sacerdote debía hacer una ofrenda de la sangre, una vez al año. Hebreos 9:22. Era una cuestión de tradición que tenían entre ellos. Una vez al año, dice que tenía que entonces llevar al altar del templo los pecados del pueblo. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esa última parte de ese texto, Hebreos 9:22, es bien importante para entender este concepto de la sangre espiritualmente. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Era como que Dios estaba preparando o anticipando a Israel y al mundo de que iba a ser necesario el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, que era necesario. Jesús le dijo al Padre en oración, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque sí, fue necesario. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso es que en la teología cristiana correcta, enseñamos que no hay ningún sacrificio, ninguna ofrenda, ningún acto humano que vaya a satisfacer la necesidad del perdón, si no es la sangre de Jesús. Hay muchas religiones y muchas sectas y muchos grupos que pretenden que a través de ciertas obras o actos o qué sé yo, sacrificios, alguien pueda sentirse perdonado. Pero no, sin el derramamiento de sangre de Cristo no hay perdón. No hay perdón. No puede haber un sustituto. No puede haber un sacrificio diferente, algo que alguien pueda hacer. Por eso en Hebreos 7, que si usted quiere aprender de este tema, por cierto, lea el libro de Hebreos. Lea el libro de Hebreos. Hebreos 7:27 dice, pero hablando de esa tradición de los animales, los corderos que mataban, era una ofrenda de sangre que estaba limitada en su efectividad. ¿Cómo estaba? Limitada en su efectividad. Era temporal. Una vez leí en un comentario bíblico
lo que pasaba en el templo cuando llegaba la Pascua o cuando habían estas ofrendas de sacrificios. Y mire, el trabajo del sacerdote era recibir esos animalitos y cortarles la yugular que llamamos. Eso era lo que hacía. Tenía que derramar la sangre voltearlo de cabeza y que derramara toda su sangre ese animalito. No podía quedar sangre. Entonces, en el templo habían una especie de pilas donde el sacerdote hacía ese trabajo. Y eso era sangre por todo lado. Imagínate, miles de animales siendo sacrificados ese día. Y entonces se dice que el agua de la pila, del lavadero que salía del templo, era ya no agua, era literalmente sangre que salía de ese lugar. Hoy día, obviamente, los judíos no hacen eso, ya no practican eso, pero era parte de la tradición en aquel entonces. Y cada vez que eso se daba, eso era una semblanza, un ejemplo de lo que era el sacrificio de la cruz. Porque en la cruz también la sangre de Jesús fue derramada totalmente. No sé si te acuerdas de la historia, de detalles de la historia, pero cuando Jesús fue a la cruz, ya había derramado mucha sangre de antes de llegar, por los latigazos en la espalda, la corona de espinas, golpes, etcétera. Entonces los clavos en los pies y en las manos, ya había derramado mucha sangre. Sin embargo, para asegurarse de que hubiera muerto un soldado, un centurión viene y le clava en su costado una lanza. Y cuando le clava esa lanza, dice la escritura que salió sangre y agua. ¿Nunca se ha preguntado usted por qué fue eso? Un médico forense le va a decir a usted que eso sucedió porque había explotado su corazón, porque su corazón ya no podía tirar más sangre, ya estaba toda, y lo que salía era agua, ya, de su cuerpo, no más sangre. Entonces, una vez que fue hecho ese sacrificio, ya no hubo necesidad de sangre de toros, de machos cabríos, de corderos, de lo que fuera. Ya no hay necesidad, porque Cristo es el sacrificio permanente y completo. Dice el apóstol Lucas 22:20, la sangre de Cristo es el nuevo pacto. Y la noche anterior a su crucifixión, conocemos la historia, Jesús ofreció la copa, levantó la copa de vino, de jugo de la uva, y le dijo a sus discípulos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. No solo dijo nuevo pacto, es el nuevo pacto en mi sangre. Como recordándoles y afirmándoles la importancia que tenía esa sangre que le iba a derramar. Sangre que es derramada por vosotros. Por vosotros. ¿Verdad que como patriotas muchas veces pensamos en el día de los veteranos y de esos días, ¿no? Recordamos a los soldados que han ido a una guerra y han derramado su sangre por su nación. Y lo apreciamos, ¿verdad? Decimos, gracias por morir por nosotros. Porque un soldado va a la guerra y da la vida por su país, por su familia, por ustedes, por todos los que representa ese uniforme de soldado. Ahora, recuerda, eso es algo que va a salvar, por decir así, un sistema social, un país, una nación, pero no salva las almas. Lamentablemente tengo que decir eso. La muerte de un soldado no va a salvar espiritualmente a nadie. ¿Te das cuenta entonces de la diferencia entre lo que Jesús hace? Jesús salva aquí y más allá. Su sacrificio en la cruz fue un sacrificio de impacto eterno. De impacto eterno. Aleluya, aleluya. Volviendo a Hebreos 10, del 19 al 22, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora el autor de Hebreos dice, tenemos libertad. ¿Qué tiene usted y yo? Libertad.
Soy libre, diga, soy libre. Cristo me hizo libre. Y esa libertad fue por Él, por su sangre. Y esa libertad significa también libertad para entrar al lugar santísimo. Todo templo cristiano por lo general tiene simbólicamente un altar como el que tenemos aquí en nuestra iglesia, ¿lo ves? Que tiene unos cortinas grandes atrás. En el templo, en aquel tiempo también el templo tenía unas cortinas grandes. Pero nadie podía pasar detrás de esas cortinas. Solo el sacerdote podía pasar detrás de esas cortinas. Eso era el lugar santísimo en el tabernáculo. De este lado para acá, el sacerdote. Pero de allí, con la congregación, con Israel, los israelitas. Pero de esa cortina para atrás, solo el sacerdote entraba. Es interesante la historia, no me da tiempo hoy de darte muchos detalles, pero un detalle interesante es que cuando él entraba, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, le ponían una campanita en su pierna, como una especie de campanitas, y una cuerda también amarrada, porque si él moría en ese lugar, en esa parte del templo, nadie más podía entrar a sacarlo. Tenían que jalarlo. Si no sonaba la campanita, algo pasó con el sacerdote. Estaba mal. Y es cuando el sacerdote andaba mal, por cierto. Cuando el sacerdote pecaba o andaba mal, podía caer muerto en ese lugar santísimo. Otra indicación de que esto de venir al altar del Señor requiere santidad. Requiere una vida consagrada a Dios. Porque con las cosas de Dios no se juega. Hay peligro en jugar con las cosas de Dios. Entonces tenían que sacarlo del lugar santísimo. Pero Cristo viene, y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario a las 3 de la tarde en el horario de nosotros, algo sucede, hay un terremoto. Y en ese mero momento, el velo del templo se rasgó. De arriba a abajo, santo su nombre, dando a entender que fue Dios quien lo hizo, no fue acto humano, que se rasgó de arriba a abajo, del cielo, de la intervención de Dios. El velo del templo se rasgó. Esa es una de las señales de que aquel que murió en esa cruz no era cualquiera. Muchos murieron, miles murieron en esas cruces, en el monte Calvario. En el monte de la calavera, como le llamaban. Pero cuando todos esos murieron, no hubieron terremotos. Cuando esos murieron allí, ningún templo o velo de un templo se rasgó. Solo cuando murió Jesús. Por eso el centurión mismo que traspasó su costado se sintió sorprendido, tocado, y dice: este es verdaderamente el Hijo de Dios. En su mentalidad como romano dice: este es divino, este no es normal, este es algo especial. Y es así. Por eso dale gracias a Dios, a Jesús, por el privilegio que tienes hoy de entrar al santuario. Entrar al trono hoy, entrar al lugar santísimo. Eso significa que puedes entrar a la presencia de Dios sin necesidad de intermediarios. El sacerdote era un intermediario. Por eso los cristianos evangélicos no invocamos a ningún otro intermediario. El nombre de Jesús, la sangre de Jesús es el único que nos puede permitir entrar al santuario, al lugar santísimo. ¿Entiendes? Él nos abrió lugar a través del velo de su carne, de su sacrificio. Y es por eso que Jesús es conocido y llamado ahora como el sumo sacerdote, el verdadero sumo sacerdote, que intercede por ti y por mí. El resultado de ese acto es lo que dice el apóstol Juan y que es lo que se espera de nosotros. Primera de Juan 1:7 dice que si andamos en luz, si andamos ¿cómo? En luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué se espera de ti? Que camines en luz, que andes en luz, para que esa sangre haga efecto en tu vida.
¿Qué es lo que estorba a que la sangre no haga la limpieza en nuestra vida? El no caminar en luz. El buscar de nuevo las tinieblas, lo que no es de Dios. Cuando alguien se aparta de la luz, que es caminar con Cristo, le está restando el poder y la autoridad entonces a la sangre de Jesús. ¿Me está siguiendo? Y en este día, yo no quisiera que eso pase. Hoy mi invitación para ti es: permite que la sangre de Jesús te limpie de toda maldad, de todo pecado. Que la sangre de Jesús sea efectiva en tu vida y en tu casa, en tu familia. Hoy yo quiero que tú reflexiones en que esto de celebrar la Santa Cena no es un mero ritual, que es de verdad un acto de aprecio a lo que Él hizo en la cruz, pero de compromiso también de tu parte y la mía para vivir en santidad, para vivir diferente. En el nombre de Jesús te hago esa invitación. Si no lo has hecho antes, hoy es tu día, hoy es tu momento para que digas: Señor, que tu sangre me limpie de toda maldad. Aleluya. Vamos a orar. A ti, Señor, nos acercamos sabiendo que a través de tu sacrificio podemos entrar a tu trono de gracia. Podemos entrar a ese lugar santísimo. Que nada estorba excepto el pecado, y el pecado tú lo borraste en la cruz. Por eso depende de que nosotros, Señor, aceptemos la oferta tuya, Señor. La oferta tuya de perdón y de sacrificio en la cruz. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes en apreciar tu sangre, en reconocer la virtud sanadora y liberadora de tu sangre. No como un asunto ritual, sino como un acto, Señor, de poder y de gracia tuyo. Ahí donde estás, dile: Señor, yo vengo a ti pidiéndote limpieza. Limpia mi conciencia, limpia mi vida de todo lo que esté mal a través de tu sangre, la sangre de Cristo, que Él es hoy mi cordero, mi sacrificio. Yo me apropio de esa promesa, de ese acto redentor, esa sangre que redime, que cambia, que transforma, la hago propia mía por fe ahora mismo. Allí donde estés, haz esa oración. Amén y amén. Amén y amén. Aleluya. Y usted que está aquí escuchándome en este día también, si usted ya es un creyente, pues espero que este mensaje te ayude a reconocer lo que significa, el valor que tiene la sangre de Jesús. Amén. Y que viva consciente de que esa sangre es lo único que limpia, sana, perdona, transforma. Amén. Bien, si usted que me ha escuchado a través de la grabación también tiene preguntas, tiene inquietudes, desea más oración, escríbame ahí en los comentarios para comunicarnos y compartirle un poco más de este tema. Pastor José Abdiel Matamoros, mi pastora Teresa Matamoros, les bendecimos. Y les esperamos aquí en Casa del Rey, Iglesia del Nazareno. Ya sabe dónde estamos, en el 750 Sur Roger Williams Road de Apopka, Florida. Bendecido, bendecida en el día de hoy.